12 de enero de 2019. Recién nombrado juez de distrito, después de una fugaz carrera como fiscal, donde forjó una bien ganada reputación por su rigurosidad y apego a la ley, una serie de percances trajeron la bancarrota al joven e implacable juez Trevar. Su esposa lo abandonó planteándole un desigual divorcio, donde un hábil abogado lo despojó tanto del apartamento como del vehículo, mientras su madre enferma moría después de una larga y penosa enfermedad que acabó con los menguados ahorros del juez. Para enfrentar los gastos mortuorios, solicitó un préstamo bancario que le fue negado. El dinero le fue prestado por un prestamista local que, semanas después, le propuso saldar la deuda a cambio de la libertad para un malhechor acusado de homicidio. En aquel periodo su cabeza andaba bastante estresada y la solicitud no hizo más que incentivar su odio contra los transgresores de la ley, condenando a muerte a este y muchos otros criminales, sin hacer mucho caso a los alegatos de los defensores. Meses después, ahorrando de su salario y viviendo casi como un marginal, pudo reunir el dinero del préstamo y canceló aquella nefasta deuda. 16 de junio de 2029. El abogado J. Miller estaba orgulloso de su placa en la puerta, mas los esperados clientes poco tocaban a aquella puerta. Aquella soleada mañana, un espigado joven pulsó el timbre de la puerta y él, personalmente, lo recibió. Se trata de mi hermano, abogado. Él conducía el taxi donde se escaparon los asesinos de 2 policías en New York que pretendían robar una joyería. El caso está muy publicitado en todos los periódicos. Los delincuentes fueron atrapados y mi hermano declaró que fue obligado a manejar el taxi, conminado por los asesinos a punta de pistola. Conozco el caso, ha afectado a todas las agencias policiales y está en la primera página de todos los diarios. Después de enterarse de los pormenores, el abogado Miller accedió a tomar el caso, recibiendo $1000 de adelanto por sus servicios. Unas semanas más tarde, el día del juicio, expuso el caso como defensor sin alegar ninguna prueba y el fiscal Johnson demolió su simple defensa, que no aportó mayores investigaciones ni testigos. Al final de los alegatos de ambas partes, el fiscal pidió la pena de muerte para todos los comprometidos. No hubo otra intervención de la defensa y el jurado encontró culpables a todos los implicados. El implacable juez Trevar emitió el radical veredicto: muerte para todos los participantes. 26 de diciembre de 2032. Aquella mañana, el juez Trevar revisó su correo. Una inusitada invitación apareció en el mismo. Apreciado juez H. Trevar, es para mí un honor invitarle a un crucero de 5 días alrededor del planeta Venus. Todos los gastos están pagados y el crucero partirá el día 03 de enero de 2033. Después de pensarlo varias veces, el juez decidió aceptar la invitación. Los cruceros a Venus estaban de moda. Ese mismo día otras 4 personas recibieron invitaciones similares, todos aceptaron. 27 de diciembre de 2032. El robo estaba saliendo bien, pero el estúpido vigilante sacó una pistola y tuvimos que matarlo. No había otra opción, era su vida o la nuestra, dijo uno de los facinerosos. Nuestros compradores están en Ámsterdam. Ahora las autoridades están haciendo un minucioso registro de los equipajes en las terminales aéreas y no podemos sacar los diamantes por ningún vuelo comercial. Replicó otro. He ubicado un comprador en Venus, intervino el capitán Lorenz, y mi aeronave tiene ese destino. Las astronaves turísticas no son revisadas por los funcionarios policiales. Al llegar a la órbita alrededor de Venus lanzaré los diamantes por la compuerta de desechos dentro de una bolsa hermética que también contendrá un radiofaro. Ya mi comprador está enterado y le será muy fácil ubicarla y rescatarla. La policía jamás sospechará de la maniobra, explicó el capitán Lorenz,
riendo con sorna. Al vender los diamantes, repartiremos por partes iguales y nos daremos la gran vida. 2 de enero de 2033. Una camioneta identificada con un gran anuncio de carnes congeladas se estacionó al lado de la aeronave y 2 fornidos caleteros comenzaron a bajar los abundantes suministros cárnicos a la astronave. Entre las numerosas cajas se destacaba una, bastante pesada, de alrededor de 2 metros de largo. Esta caja debe contener un gran cerdo. Juraría que es un venado o una res. Después de cargar la totalidad de los suministros en la fría cava de congelación de la astronave, esta fue cerrada y se colocó exteriormente un candado de seguridad. Luego, los transportistas se hicieron firmar la nota de entrega por el capitán de la aeronave y partieron. A la mañana siguiente el capitán, después de dar la bienvenida a los 5 pasajeros del crucero, encendió los motores y partió hacia Venus. Era un crucero de 5 días de diversión y de inmediato los robots auxiliares de la astronave comenzaron a repartir champaña y canapés entre los pasajeros, que disfrutaban con juegos 3D y películas holográficas. 4 de enero de 2033. Mientras se escuchaba el taponazo de una botella de champaña, la voz del abogado Johnson se dirigía a varios interlocutores. Por esta ventanilla podemos ver algunas estrellas muy brillantes. Aquel cinturón, con 3 estrellas alineadas, es parte de la constelación Orión. Decía en aquel momento el abogado, cuando se vio interrumpido por gritos de alarma. Corran pronto hacia acá. Hay un cadáver en la sala de baño del bar. Gritaba Mr. Johnson. El primero en llegar fue el adusto juez Trevar. Es el capitán Lorenz, exclamó el juez, mientras la totalidad de los pasajeros se agolpaban en el baño. Sí, es el capitán Lorenz, pronunció Mr. Snell. ¿Acaso le ha sobrevenido algún infarto? No es un infarto, porque tiene una perforación en la frente. El capitán Lorenz ha sido asesinado. Intervino el piloto robot con voz metalizada. Debemos abortar el viaje y aterrizar inmediatamente en la Tierra. Un viaje de placer no tiene ningún sentido con un cadáver a bordo, intervino el juez Trevar con voz seca. Este es un vuelo preprogramado y por lo tanto es automático y no puede ser abortado. Su duración es de 5 días y todavía faltan 4, intervino el piloto robot, con su característica voz metalizada, agregando: estoy capacitado para efectuar todas las maniobras de vuelo y a ese respecto no deben alarmarse, pero sí se deben preocupar por el asesino que se encuentra a bordo y que es uno de ustedes 4. Los pasajeros se miraron alarmados entre ellos, mientras el piloto robot tomaba de nuevo la palabra. Ya he llamado a la Policía Intergaláctica y he recibido instrucciones de tomar fotografías desde diversos ángulos de la escena del crimen. Los robots auxiliares de vuelo se encargarán de recoger el cadáver y lo depositarán en la cava de congelación, hasta el aterrizaje. Que Dios guarde su alma, dijo compungido Mr. Miller. Mr. Hudson y Mr. Snell, sentados en la barra del mar de la astronave, hablaban en voz muy baja, mientras tomaban una suave bebida. Usted y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sabemos que ninguno de los dos podemos ser los asesinos, porque hemos estado juntos desde el momento de la partida de la nave. En realidad, Mr. Hudson, usted estuvo un minuto solo en la barra del bar, cuando fui a mi camarote a buscar mi pipa. Por favor, Mr. Snell. Soy un hombre pacífico que no porta armas de fuego, lo puede ver en mi ceñido traje deportivo. Usted tiene razón, Mr. Hudson. En el breve tiempo que estuvo solo, era imposible ir a su camarote para buscar una pistola y luego al baño para asesinar al capitán. Su coartada es perfecta. La suya también, Mr. Snell. Desde aquí puedo ver la puerta de su camarote y sé que se dirigió a él. Por lo tanto,
ambos tenemos coartadas perfectas. Tenemos que protegernos el uno al otro, Mr. Hudson. No me gusta para nada convivir por 4 días con un asesino. Se me ocurre un plan, Mr. Snell, ya que soy aficionado a las medicinas y tengo un maletín lleno de ellas, guardo compuestos a base de curare, que hacen latir el corazón a una frecuencia tan baja, que con un poco de maquillaje teatral podría simular mi muerte. Luego, yo me escondería para vigilar de cerca las andanzas de los 3 posibles asesinos, el juez Trevor, Mr. Johnson y Mr. Miller. 5 de enero de 2033. De acuerdo al plan, Mr. Hudson fue hallado muerto en su cama al día siguiente con la piel totalmente violácea. Mr. Snell confirmó que no respiraba y todo el protocolo policial se cumplió, mientras el juez Trevor, Mr. Johnson y Mr. Miller se encerraron en sus camarotes acobardados por el viraje que estaban dando las cosas, en aquel viaje supuestamente de placer. Los robots auxiliares de vuelo se encargaron de recoger el presunto cadáver y lo depositaron en la cava de congelación hasta el aterrizaje, mientras Mr. Snell esperaba una mínima oportunidad para rescatar a Mr. Hudson del frigorífico. Bien abrigado como estaba, podría cómodamente permanecer en el frío ambiente por unas cuantas horas. Pocas horas después pudo entrar a la amplia despensa. Mr. Snell no contaba con que la cava refrigerante tenía un candado colocado y buscando una solución al problema, perdió valiosos minutos. Unos momentos después, estaba sentado en la solitaria barra del bar. ¿Tiene un poco de hielo seco?, preguntó, con voz algo temblorosa, Mr. Snell al mesonero robot. Quiero ver el humo salir de mi trago. Enseguida lo traigo. Lo buscaré en la cava de refrigeración, contestó el mesonero robot con la llave en la mano. Yo mismo lo traeré, dijo Mr. Snell arrebatándole la llave y emprendiendo el camino con pasos apresurados. Al llegar a la cava de refrigeración, abrió el candado con manos temblorosas. La cara de Mr. Hudson estaba congelada y el maquillaje color violeta se había chorreado por sus mejillas, formando pequeños cristales sobre su cara. Al día siguiente un nuevo cadáver apareció en la astronave. Mr. Snell se había suicidado, ahorcándose en la noche dentro de su propio camarote. Una vez realizado el ya conocido protocolo policial por parte del piloto robot, el cadáver de Mr. Snell fue depositado en el frigorífico, al lado de los cadáveres del capitán Lorenz y Mr. Hudson, cerrando con la llave las puertas del ahora tétrico lugar. Los 3 pasajeros restantes estaban completamente aterrorizados. 6 de enero de 2033. Aquella mañana, ninguno de los pasajeros salió de sus camarotes a desayunar. A través de los intercomunicadores, todos comunicaron que desayunarían dentro de sus camarotes. Al mediodía, el juez Trevor se comunicó a través del videófono con el comedor, participando que el almuerzo le debía ser servido por uno de los robots en su camarote y asimismo lo hizo Mr. Johnson. Como unas horas más tarde Mr. Miller aún no había pedido el almuerzo, un solícito robot mesonero tocó a su puerta. Al rato de insistir sin recibir respuesta, decidió abrir la misma utilizando una llave maestra. El cadáver de Mr. Miller, con los ojos y la boca muy abiertos, permanecía junto a la mesilla de comedor, todavía sentado en la pequeña silla frente a su última comida. Dado que los robots no podían herir a un humano, ellos estaban descartados como asesinos y, encerrados dentro de sus camarotes, los 2 aterrorizados sobrevivientes trazaban siniestros planes de supervivencia. Al juez Trevor no le podía quedar ninguna duda, personalmente acabaría con aquel despiadado asesino múltiple. Al caer la noche, armado con una pequeña pistola y con la llave maestra que había robado, abrió sigilosamente la puerta del camarote de Mr. Johnson. Maldito asesino.
Sabía que vendrías por mí, exclamó M.R. Johnson, al mismo tiempo que clavaba una enorme daga en el pecho del juez Trevor, mientras que éste disparaba varias veces entre los estertores de la muerte. Ambos cadáveres fueron recogidos por la tripulación robot, previas fotografías de los acontecimientos, y llevados a la cámara refrigerada de la aeronave. 7 de enero de 2033. Al aterrizar la nave turística interplanetaria, la noche caía sobre New York cuando el piloto robot llamó por el bisófono a la policía intergaláctica. Acabo de tomar tierra en el aeropuerto intergaláctico. Como ya informé por radio, tanto el capitán como los pasajeros de este vuelo están muertos. De acuerdo a las instrucciones recibidas, he sellado la nave en espera de la comisión de detectives que se encargarán de las investigaciones. De inmediato 3 coches repletos de detectives hicieron sonar sus sirenas mientras se dirigían a toda velocidad por las calles de New York, hacia el moderno aeropuerto, mientras una negra figura se deslizaba sutilmente por la puertecilla posterior de equipajes de la aeronave perdiéndose entre las sombras de la noche. La nave fue abordada por una comisión de detectives y comenzó el interrogatorio al piloto robot. ¿Cuántos pasajeros estaban en este viaje a Venus?, preguntó el detective Smith, jefe de la delegación. En realidad no es un viaje a Venus, porque allí no aterrizaríamos, lo llamamos crucero. Rodeamos el planeta Venus y regresamos a la Tierra con el capitán y 5 pasajeros. ¡Qué tontería! Eso es intrascendente. Dice que todos los pasajeros están muertos. Exactamente, detective. Todos están muertos y también el capitán. Entonces estamos hablando de 6 cadáveres. De eso hablamos, detective, son 6 cadáveres que permanecen todavía en nuestra cava de congelación. Le hicimos espacio entre las carnes y los embutidos. El jefe de detectives se dirigió al personal subalterno. Revisen la cava de congelación y verifiquen las identidades de los cadáveres. Una vez revisados los cadáveres, los auxiliares elaboraron un listado, que entregaron al jefe de detectives. P. Lorenz, capitán. F. Snell, contador. H. Trevor, juez. M. Johnson, abogado y fiscal. L. Hudson, empresario. J. Miller, abogado. 9 de enero de 2033. Todo está confirmado, detective Smith. Se realizaron los exámenes del ADN de los cadáveres de la aeronave y los resultados coinciden con los registros de identidad de los cadáveres, pero hay algo mucho más interesante: hemos encontrado los diamantes robados en el asalto donde fue asesinado uno de los vigilantes. Y también el diario del capitán. Son noticias excelentes, comandante. ¿Qué dice el diario? Es muy detallado, no queda ninguna duda que el capitán fue el actor intelectual del robo. Encontramos los nombres y direcciones de los compinches del capitán. Los ubicamos y los tenemos encerrados. ¿Qué explicación le daremos a la prensa, comandante? Diremos que el juez Trevor lo descubrió todo y fue asesinado en el cumplimiento de su deber. Pero eso no explica la totalidad de los acontecimientos, comandante. No nos podemos explicar muchas cosas, pero no hay ninguna forma de investigarlas, el caso está cerrado. 19 de abril de 2054. Parte del diario de J. Hudson, fallecido serenamente en su dormitorio el día anterior. Al salir del despacho del abogado J. Miller, me dediqué a buscar pruebas que absolvieran a mi hermano gemelo. Una vez que lo hice, le aporté copias de los itinerarios recorridos por mi hermano el día del atraco, que lo exculpaban totalmente de su participación voluntaria en el hecho. El abogado, que también defendía a los asesinos,
traspapeló las copias y no las utilizó en el juicio y tampoco expuso los excelentes antecedentes de mi hermano, ocupado como estaba en la defensa de los asesinos. Esa fue pura negligencia criminal. Después pude averiguar que en muchos juicios posteriores, ese abogado hacía numerosas trampas para liberar criminales, era un bandido disfrazado de abogado defensor y merecía la muerte. El fiscal del caso, era el abogado M. Johnson, que estaba ascendiendo en su carrera y el juicio contra mi hermano lo debía ganar a toda costa, con el fin de ser promocionado en el amplio despliegue noticioso de los diarios de esa semana. Por tales razones hizo traspapelar las pruebas que desligaban del crimen a mi hermano gemelo. El juez Trevar, que es un resentido social cruel y sádico, disfrutó condenando a muerte a todos los involucrados. Por lo tanto, a todos los hice partícipes de mi venganza. Después de mucho esfuerzo, ubiqué al autor intelectual del robo donde mi hermano fue conminado a participar, era el contador F. Snell, quien estaba aliado con el empresario E. Hudson. Este último compraría el lote de joyas que serían robadas. Después de eso ellos han cometido muchas fechorías, pero jamás han sido atrapados. Luego de mis investigaciones, que me tomaron largos años, planifiqué cuidadosamente mi venganza. Necesitaba un sitio aislado y escribí las invitaciones para disfrutar unas pequeñas vacaciones en un sitio de moda, el crucero espacial de 5 días Venus. Todos los implicados aceptaron. En la camioneta que abastecería los embutidos y las carnes congeladas a la astronave, coloqué en una larga caja de madera de casi 2 metros de largo el cadáver de mi hermano, que hasta entonces había mantenido en una cámara criogénica desde el momento de su muerte. Una vez dentro de la nave, antes de fingir mi muerte, vi una oportunidad cuando Mr. Snell fue a buscar una pipa en su dormitorio. Cuando vi que el capitán se dirigía al baño, fui tras él. Inmediatamente tomé la pistola con silenciador que había escondido dentro de ese baño y le descerrajé un tiro en la frente, que se confundió con el ruido de los corchos de champaña. Seguidamente escondí la pistola en el mismo sitio donde la había colocado, el tanque del WC, y regresé a la barra del bar. Luego, a mis instancias, Mr. Snell y yo fingimos mi muerte y después de ser llevado a la cava de congelación por Mr. Snell, salí de la cava tras él, dejando el cadáver de mi hermano en mi lugar. Esa misma noche, Mr. Snell encontró el cadáver de mi hermano gemelo, confundiéndolo conmigo puesto que éramos idénticos. Me oculté en el camarote del capitán y a la medianoche penetré en el camarote de Mr. Snell, quien al verme vivo se aterrorizó tanto que con los pelos de la cabeza completamente erizados, le sobrevino un infarto. Lo colgué en el dormitorio fingiendo un suicidio y salí de aquel camarote, regresando al camarote del capitán, donde permanecí escondido. Al día siguiente, coloqué un activísimo veneno en uno de los desayunos, que le fue servido a Mr. Miller, provocando su inmediato deceso. El final sucedió mejor que como lo había previsto. Tanto Mr. Johnson como el juez Trevar creían que el otro era el asesino y se dieron la muerte el uno al otro. Yo, por mi parte, salí sigilosamente de la nave esa noche, antes de llegar la policía, y viví muy feliz por largos años.